Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy el mercado se está moviendo a la baja y se está moviendo a la baja por una noticia que hace que suba el petróleo. Ya venía subiendo el petróleo todos estos días, pero esto agudiza la crisis en Oriente Medio porque ha habido ataques a petroleros saudíes en el Mar Rojo por parte de los hutis que están en línea con los iraníes. O sea que están queriendo presionar a Estados Unidos o a... Sí, vamos, presionar a Irán de alguna manera para que seguramente Estados Unidos negocie, pues impidiéndoles sacar el petróleo por otro sitio que no es el estrecho de Hormuz, que es el Mar Rojo, ¿no? Entonces se complica la situación. Hay otros actores en la partida, como son los hutis ahora mismo, y eso hace que suba mucho el petróleo. Estamos subiendo ahora mismo un 3,71% en 97,70, casi otra vez en $100. Y aunque estos días había estado aguantando muy bien el mercado porque parecía que el estrecho de Hormuz estaba más o menos controlado el riesgo, se abren nuevos riesgos. Y cuando al mercado le abres nuevos riesgos, pues al mercado no le gusta, evidentemente. Y estamos con una caída del futuro del SP 500 del 0,44%, el Dow Jones 0,44% también, y el DAX alemán cae un 0,8%, con lo cual la bolsa hoy todo en negativo por culpa de esa subida de petróleo repentina y que no obedece a nada que era conocido. Y cuando son cosas no conocidas, cuando pasan cosas que ya están asimiladas como pues lo que venía pasando, ¿no? Que es, el problema está concentrado en un punto y ya sabes cuál es el punto y ya sabes cuál es el problema y ya sabes lo que está pasando, el mercado, pues ya veis que estos días estaba subiendo a pesar de que el petróleo estaba subiendo. Pero cuando pasa una cosa que no estaba en la partida, que no estaba planificado, que no estaba previsto, que no estaba descontado por el mercado, que es que ahora resulta que en el Mar Rojo también hay problemas, pues es cuando salta y el mercado retrocede, ¿no? Bueno, hasta este punto habíamos estado aguantando bastante bien y sobre todo Bitcoin lo había estado haciendo bastante bien, pero hoy corrige un poco, como veis, un 0,98%, pues porque corrige también la bolsa, como hemos visto. Y hasta que no se asimile este nuevo dato, esta nueva pieza en el tablero de ajedrez, que es el Mar Rojo y los UTIs, que ahora se meten de por medio, pues el mercado pues no reaccionará. En el momento en que el mercado asimile esto otra vez, pues el mercado volverá a subir. Nos ha dejado una resistencia muy clara. La resistencia es parecido que la que teníamos anteriormente. En vez de ser los 66.500 son los 66.600 porque ha subido un poquito la resistencia. Estos dos cuerpos de velas del día 21 y 22 ha subido 100 puntos. Pero más o menos es la misma resistencia y sigue siendo el mismo objetivo, marcar un máximo creciente que nos lleve cerca de la línea bajista y que nos establezca una tendencia alcista del medio plazo, por lo menos. Cuando digo por lo menos me refiero a que por lo menos sea una tendencia alcista de medio plazo, que podría ser incluso de largo plazo, si luego termina por romper la línea bajista y termina por superar en algún momento de el año que viene los 82.400 que nos dejó ahí de otro máximo relativo también importante, ¿no? Pero bueno, que como digo, bueno, el mercado está corrigiendo en el día de hoy, tampoco es algo que se salga de lo técnico, es decir, un toque en la resistencia en ese máximo relativo y un retroceso era factible y bueno, pues entra dentro de lo normal. Relaja un poquito también la subida que llevábamos, con lo cual los indicadores no se sobrecompran y nos deja pues una posibilidad de hacer una figura de suelo más consolidada y con más posibilidades de que en el futuro el movimiento sea mejor, ¿no? Así que bueno, no está mal. Lo único que no queremos que se alargue pues esta incertidumbre y esta subida del petróleo. Lo que queremos es justo lo contrario, que poco a poco eh, vaya pasándose este aumento del conflicto y vaya a menos en vez de a más y el petróleo empiece a caer. Eso sería lo deseable para el mercado, ¿no? Pero bueno, en lo que llevamos de mes seguimos con un buen comportamiento. Si vemos la vela mensual sigue estando bien. La vela semanal tampoco está mal hasta el momento y todavía tenemos bastante semana para terminar por encima.
así que no tiene mala pinta, sigue teniendo buen aspecto y la verdad es que técnicamente si no fuese por estas cosas que estamos comentando de noticias externas, etcétera, técnicamente tiene pinta de que en los próximos días va a volver a atacar la zona de 66.600 y que lo va a superar. O sea que si no es en los días que quedan de esta semana, en la semana que viene, tiene pinta de que eso lo va a superar y vamos a seguir subiendo. Técnicamente, o sea, si no supiésemos nada, si nos tapásemos los oídos y los ojos y solo viésemos el gráfico dice que vamos para arriba y que pronto, más pronto que tarde, vamos a romper los 66.600 ahora mismo, que es la resistencia, pero tenemos ese ruido externo que nos está impidiendo que sea ya ahora, ¿no? Como digo, pinta técnica buena, comportamiento técnico de momento correcto, incluso con esta caída. Y en el gráfico horario, pues lo único que podemos hacer es establecer una línea de tendencia desde el punto máximo que tuvimos. Vamos a poner el imán para que nos coja todo bien. Por este punto y por este. Y en el momento que supere esa línea que acabo de dibujar, que la voy a cambiar de color para que la distingamos bien, voy a ponerla verde. En el momento que supere esta línea verde en este gráfico horario, vamos a ver si solo lo tengo en el horario. Sí, vale. En el momento que supere esa línea, reanudaremos el movimiento alcista y romperemos la zona de los 66.600. Así que es la referencia que tenemos. Esa línea se romperá cuando se calme un poco la situación en los mercados, cuando no haya tanta incertidumbre, cuando no haya ataques, cuando el mercado piense que el conflicto va a ir un poco a menos. En el momento que eso ocurra, romperá esta línea verde y nos iremos a atacar los máximos anteriores, superaremos los 66.600 y superaremos los 67.000, que es lo que nos ha dejado aquí casi de máximo, porque fue un máximo en 66.956. Así que nos iremos para arriba en cuanto superemos esa línea verde, pero de momento tendremos unas cuantas horas o algún día por debajo de esta línea verde. En el momento que la superemos, como digo, para arriba. ¿Qué más? Noticias de Bitcoin. Los ETFs siguen acumulando dinero, 7 sesiones seguidas de entrada. Vamos a ver si hoy se mantiene esa racha. Casi 1.000 millones de dólares en esos 7 días han entrado en los ETFs, aunque ya sabéis que no es institucionales, solo el 10% quizás son institucionales, el resto es pequeños inversores. Lo digo para que no os llevéis a engaño cuando hablan en las noticias de que han entrado 1.000 millones de institucionales por los ETFs. No, ya sabéis que no. El 90% son particulares, pero bueno, es entrada de dinero. Los particulares han dejado de tener miedo, al menos. Y bueno, poco más que comentar. Ahora vamos un poquito con las altcoins. Lo primero, el token de Backpack, que ya sabéis que lo estamos mirando de reojo. No todos los días lo miramos, pero lo andamos ahí siguiendo. Ha rebotado un poco, pero yo creo que todavía le queda corrección. Puede caer de esta zona de los 0,4068 más o menos. Y puede irse hacia zonas que dijimos 0,32, 0,34, 0,38, que ya se empezarían a ser niveles muy interesantes por lo que representa el token, que ya lo hemos comentado muchas veces. ¿Qué más? Pues tenemos a AVE subiendo un 0,68%, lleva 3 días seguidos de subidas y un comportamiento bastante bueno en general. Cardano rebota en las últimas jornadas, como veis, pero le cuesta salir de esa zona de mínimos. Está bastante abajo si vemos el gráfico histórico. No termina de repuntar. Es una red que está bastante muerta en general. No ha conseguido lo que pretendía en un principio. BGB rebotando estos últimos 3 días también. Los tokens de los exchange les cuesta mucho más salir al alza y está lejos todavía de la zona de resistencia de los 2.682 que tenemos ahí marcada con el ratón. BNB 0,74% arriba, parece que reacciona después de haber caído fuerte antes de ayer. Parece que va a ir hacia la línea bajista, luego tendría que superarla para mejorar el aspecto técnico, pero por lo menos rebotar hasta la línea sí que podría hacerlo. Ethereum 0,10% arriba ahora mismo. Buen aspecto técnico también de Ethereum. Ya lo hemos comentado recientemente. Ha hecho una figura de suelo. Y además, pues es un indicador también de que el mercado no está mal. Porque también nos ayuda a saber si
si la gente piensa que el mercado va a ir hacia arriba o no en Bitcoin, porque si no, no entrarían tampoco en Ethereum, ¿no? Así que es positivo. Solana intenta recomponerse después de haber perdido bastante terreno. Le tomó la delantera a Ethereum, subió mucho más que Ethereum en el corto plazo y después ha perdido todo lo que ganó y más, porque Ethereum está por encima de lo que equivale a esta resistencia de los 0,012 y Solana, que había estado muy por encima y Ethereum no la había roto, pues se ha metido por debajo, o sea que ha perdido todo lo que había ganado contra Ethereum en esa última caída. Tron está rebotando hacia la línea de tendencia, no parece que marque mínimo decreciente, con lo cual, mientras no pierda la zona de los 474, pues todavía podría seguir siendo alcista a pesar de haber roto la línea. XRP sube un 0,17%, ha rebotado estos últimos días hacia la zona de mínimos anteriores, pero es un pullback hacia los mínimos que había perdido. De momento no podemos hablar de mucho más. Y ZK rebota un poco, pero ya lleva unos cuantos días bajando y la pinta técnica está empezando a empeorar en esa zona. Así que cuidado también con ese token. Y nada, dejamos ahí el mercado con 65.524 ahora mismo Bitcoin. Dentro de lo que cabe, es el activo que mejor está aguantando todas estas turbulencias que hay a raíz del petróleo y a raíz de estos ataques nuevos que se han producido. Pero necesita que el mercado esté un poquito mejor, que no haya esas incidencias externas para seguir con el movimiento alcista que llevaba y para marcar un máximo creciente claro y para tocar la línea de tendencia bajista. Pero en principio va camino de ello y en las próximas jornadas, seguramente la semana que viene, nos acercaremos a esa línea bajista principal, a esos 70.000. Muy probablemente la semana que viene estaremos cerca de esa línea de tendencia bajista. Así que bueno, pues la cosa no pinta mal en el medio plazo, en el corto plazo. Y lo único, pues el largo plazo, pues no parece tan optimista eh, ahora mismo, porque las subidas seguramente no serán tan rápidas como nos gustaría, pero por lo menos en el corto plazo y en el medio plazo sí que la cosa pinta mejor y sí que podemos salir de esta zona de suelos tranquilamente y meternos en un rango diferente, en un rango que en los próximos meses podría estar entre los 65.000 y los 78.000. Por lo menos si entramos en ese rango, ya los que están invertidos más a largo plazo estarían un poquito más tranquilos que verlo por la zona de los 60.000 o 50 y algo mil que hemos estado recientemente. Y aunque tarde luego en subir, pues es cuestión de paciencia, de alargar un poco el plazo de inversión que teníamos en mente. Y bueno, pues es lo único, ¿no? Que eso, que se nos alarga un poco el plazo de inversión, tendremos que tener más paciencia, pero por lo menos veremos precios un poco más decentes durante los próximos meses, ¿no? Para estar un poco más tranquilos, sin más. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.